Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Hola mis amores, ¿cómo están? Les saludos su amiga Fabi, bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy les traigo un videito un poquitito muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados aquí en el canal, y esto fue a motivo, consecuencia de un pequeño video que les había subido ya hace un tiempito, y de hecho me quedé en dejarles las respuestas de aquel video en aquel momento. En ese video se los voy a juntar una parte aquí del video, se los voy a poner, muchachas, para que sepan más o menos a qué es lo que me refiero. En ese video les comenté muy brevemente de mi familia, de cuántos somos, de cada uno de mis hijos, especialmente de mi hijo el mediano. Yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 15 años, el mediano 14 y el más chicolito acaba de cumplir 11 añitos mi hijo. Somos mi esposo y pues yo, somos una familia de 5 personas que vivimos aquí en esta casa, sin contar a 4 perros. 2 de ellos viven adentro de la casa y los otros 2 viven afuera. Bueno, mis chicas, ya no nos vamos a desviar del tema. Les comentaba que en aquel video yo les había comentado a ustedes sobre mi hijo, el mediano, mi hijo Siris. Mi hijo Siris tiene autismo y a causa de ese video surgieron varias preguntas y quisiera tomarme hoy el momento para contestárselas. En ellas me pidieron que hablara un poquitito más de mi hijo Siris, de cómo es que yo, bueno, nosotros 5 en realidad, cómo hemos vivido con el autismo en nuestra casa. Les voy a platicar un poquitito pues desde el inicio para que más o menos se den un poquitito de idea. Mi hijo Siris tuve un embarazo, se puede decir que saludable. Yo normalmente mis embarazos hasta los 6 meses están completamente normales, sin ningún problema. No, yo puedo hacer lo que yo quiera en realidad. Ya una vez cumpliendo 6 meses, mis hijos al parecer vienen demasiado grandes, entonces mi matriz tiende a hacer porque nazcan los niños antes de tiempo. En el caso de Osiris no fue la excepción. Osiris estaba embarazada de él cuando fuimos a un viaje a Disneylandia. Si encuentro unas fotitos se las voy a juntar por aquí para que ustedes miren mi pancita, mi barriguita cuando estaba con Osiris. Mi hijo Osiris y el mayor nada más se llevan 1 año 4 meses. Entonces mi hijo el mayor estaba chiquitito, mi rey, cuando fuimos a Los Ángeles. Pues por lo general mi hijo pues era un bebé y pues estaba todo el tiempo llorando, quería todo el tiempo estar conmigo arriba de mí. Entonces yo me pasé prácticamente todo el viaje cargándolo, aunque mi esposo me lo quitaba, mi suegra me lo quitaba, para pues obviamente ayudarme. De todas maneras pues yo lo tenía que cargar todo el tiempo porque pues él quería estar junto conmigo todo el tiempo. No sé si eso haya contribuido a que llegando del viaje, me puse muy mala y me fui al hospital. Fui al hospital, me revisaron y ya yo tenía 6 meses y medio cuando llegué al hospital a que me revisaran, y resulta que ya estaba dilatada. Ya estaba dilatada, ya tenía 4,5 centímetros de dilatación y mi bolsa estaba agujerada. Entonces, pues inmediatamente me pusieron inyecciones de esteroides para detener el parto, tratar de detener el parto, pero conforme pasaban las horas, yo creo que cada media hora iban y me checaban y yo ya tenía 1 centímetro más y 1 centímetro más. Entonces los doctores estaban pues a ciencia cierta que ese niño ya iba a nacer. Para esto yo tenía 6 meses de embarazo. Entonces llegué a dilatar hasta los 7,5 centímetros. Y por obra mágica el niño dejó de hacer por nacer y pues me quedé internada. Nos quedamos internados mi hijo y yo por 2 semanas completamente en descanso absoluto de cama. No podía levantarme absolutamente para nada y constantemente llegaban los doctores. Todos los días tenía una terapeuta que llegaba para avisarme que mi hijo, pues que no me fuera a desilusionar en el momento que mi hijo naciera porque iba a haber un niño chiquito. Así era todos los días. Entonces yo ya en mi mente yo tenía pues completamente hecha la idea de que pues mi hijo va a ser un niño chiquitito.
Nosotros en la familia tenemos un primo, yo tengo un primo que nació de 7 meses y sí nació súper chiquitito. Entonces, pues mi hijo siendo de 6 meses, pues qué me esperaba, ¿verdad? Entonces logramos detenerlo 2 semanas, 2 semanas más. En esas semanas, pues obviamente me pusieron inyecciones, como les digo, de esteroides para madurar al niño, sus pulmones, asegurarse de que pues en lo que aprovechar todo tiempo, todo el momento que estuviera el niño adentro de mi vientre, ¿verdad? Llegan los 2 semanas, 6 meses y medio, y mi hijo hace por nacer. Nace mi hijo un 16 de octubre, a las 10 de la mañana. Desde la medianoche del día 15 de octubre yo tuve contracciones súper fuertes y constantes, y mi hijo no nació hasta las 10 de la mañana. Pues ya ha nacido mi hijo, pues sorpresa, mi hijo nace de 5 libras 2 onzas, un niño grandote, todo el mundo se sorprendió, todo el mundo pensó que iba a ser un niño de máximo de unas 3 libritas, que iba a ser una cosita chiquitita, y bendito Dios, pues nació grandísimo mi hijo. Sus pulmones bien desarrollados, y lo tuvieron en observación 4 días, pero no en incubación, entonces nada más estaba en observación él. No quiso comer al principio, no agarró la teta para nada, yo no me podía quedar con él, no me era permitido porque pues obviamente hay más niños en ICU, lo que se llama ICU. Así que yo tenía que estar ahí, tenía que salir corriendo a la casa con mi otro hijo porque estaba chiquito, mi rey, y venirme corriendo las horas de comida acá con el otro. Me sacaba leche y le dejaba leche preparada, pero no agarraba la teta. Entonces lo empecé a amamantar, me dieron la oportunidad de amamantar a mi hijo, y así fue como mi hijo empezó a alimentarse y sin ningún problema. Y 4 días nada más duramos ahí en el hospital. Nos dieron de alta y llegamos a la casa. Y todo iba normal, todo era completamente normal, no había problema, el niño iba agarrando lo que se le dicen milestones, iba agarrando sus etapas de desarrollo. Entonces el niño se sentó, el niño obviamente se rolaba de la cama, el niño, de hecho, mi hijo empezó a caminar a los 11 meses, pero lo único milestone que mi hijo estaba atrasado era en el habla. Mi hijo no hablaba. Cuando mi hijo cumple 10 meses, le tocaba la vacuna, la triple, que se llama triple vacuna. Entonces son 3 vacunas en una. Mi hijo normalmente, no sé, serán ideas mías, no sé, pero normalmente mi hijo, yo le hablaba y él volteaba, se reía, me hacía gestos. Y después de la vacuna, mi hijo cambió. Mi hijo cambió completamente. Entonces yo dije, ¿qué le pasó? Perdió el oído, porque le hablaba yo y me ignoraba completamente. Entonces yo dije, no, mi hijo trae algo, trae algo. Entonces a él le gustaba mucho Shrek. Llegué a la casa como yo para quitarme la duda que se había perdido el oído. Entonces lo puse en su cunita, no viendo hacia la tele, lo puse en la cunita, puse la película de Shrek con la música súper bajita, y en cuanto empezó la tele, el niño volteó a ver la tele. Entonces yo dije, pues obviamente el habla está completamente bien, no hay ningún problema, digo, el oído, perdón, está completamente bien. Entonces ahí empezó ya así como que mi dudita, dije, ay, qué caray, o sea, ¿cómo? Para esto tengo un sobrino que es, creo, 2 semanas menor que mi hijo, y él súper desarrollado, o sea, su habla, súper desarrollada, el niño hablaba todo, contestaba y todo, y mi hijo no hablaba absolutamente nada, todo lo demás lo hacía. Otras de las características que yo empecé a ver que eran diferentes, que no estaban bien, era que mi hijo, yo normalmente les cambio el pañal cuando están chiquitos, entonces les doy su pañal y le digo, tenga, vaya, tire su pañal al bote. Entonces quise hacer lo mismo con Osiris, y Osiris se paró, agarró el pamper y no supo lo que era bote. Entonces el niño nomás se quedaba viendo. Entonces yo le tenía que decir, aquí papá, aquí tíralo. Entonces él ya iba viendo y ya como que le tenía que presentar todo. O sea, si el control estaba ahí a un lado y yo le decía, dame el control, Osiris. Osiris no sabía lo que era un control, o sea, yo tenía que presentarle que era un control. Entonces cada una de las cosas yo te las tenía que ir presentando a él como si él jamás las hubiera conocido. Entonces pues ya era otra seña para mí rara eso.
Ya pasó el tiempo, el niño cumplió, bueno, un poquitito antes tuvo una temporadita que mi hijo todas las madrugadas, bueno, como de 10 a 12 lloraba mucho y no paraba, es como si algo le doliera, y lloraba muy insistente. Y tuvo un tiempito así, como yo quiero pensar que como un mes completo se aventó así mi hijo. No le encontraba el porqué, no se me hacía normal, pero tampoco se me hacía raro, como para obviamente sospecharlo. En la casa, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá, ni con mi esposo, nadie tiene autismo. Entonces, pues éramos muy ajenos al tema. Yo en el radio oía muy constantemente que decían en el radio que si tu hijo tenía retraso de habla, que si tu hijo tenía como que no te hacía caso, era porque pues a lo mejor tu hijo tenía autismo. Entonces yo con esa idea empecé a ir le empecé a decir a su pediatra, porque desde el principio yo le decía al pediatra que no hablaba el niño, entonces él me decía, pues es que es prematuro, entonces tiene retraso de habla. Entonces como todo lo demás el niño lo hacía, todo lo que le decíamos lo hacía, pero como era un comando nada más a la vez, el niño lo podía hacer. O sea, nunca hicimos dos comandos al mismo tiempo, como por ejemplo decirle, ve a tu cuarto, abre el closet y agarra tus tenis. O sea, jamás, porque ya al decirle, ve a tu cuarto, ya ahí él ya su mente ya hubiera dado para mucho, o sea, ya era todo lo que iba a dar a su mente. Entonces el closet, abrirlo y agarrar los zapatos, pues ya estaba obviamente fuera de contexto, o sea, ya para él ya hubiera perdido el qué hacer después de llegar al cuarto. Entonces, por eso batallaban mucho para diagnosticarlo. Entonces me mandaron con un neurólogo y el neurólogo también me decía, no, nomás tiene retraso de habla, nomás tiene retraso de habla. Entonces, así me quedé. Llegaron, ¿qué serían? Como casi los 2 añitos. Llego con otro neurólogo que me mandaron y así nomás me dice el neurólogo, o sea, llego y mira a mi hijo y me dice el neurólogo, ¿tu hijo tiene autismo? Entonces al principio sí fue así como que, wow, o sea, es difícil porque uno como papá pues imagina obviamente a sus hijos crecer y realizarse como personas, como hombres, tener casa, tener familia, tener trabajo. Entonces al principio sí fue así como que un shock demasiado fuerte. Discúlpenme. Al principio fue algo muy impactante. Entonces se te viene todo a la mente, se te viene toda la mente, se te viene desde qué voy a hacer, cómo le voy a ayudar, cómo le va a hacer él, o sea, hasta el punto de pensar, no me puedo morir, no me puedo morir, no me puede pasar nada, porque pues mi hijo no se puede quedar solito. Entonces, hasta la fecha eso es algo que piensa uno mucho, ¿verdad? Y pues yo con mis otros 2 hijos trato de decirles y de que en caso que mi esposo y yo pues faltemos, que ellos estén ahí al pendiente de su hermano, que no lo vayan a dejar solo. Bueno, pues así quedó, me salí llorando, sobre todo por como me dijo la noticia, el neurólogo aquí en El Paso no tenemos muchos neurólogos, en ese momento creo que nada más teníamos dos neurólogos nada más, y uno de ellos está en Salem Park, no está es considerado Nuevo México, ya no estaba en realidad aquí en Texas. Entonces, pues me fui con el que estaba aquí en Texas, ¿verdad? Me salí muy triste, le hablé al pediatra, le dije lo que me había dicho el neurólogo, y para eso se estaba mudando para acá otro neurólogo, entonces el doctor Moreno. Entonces me dijo, mira, viene llegando otro neurólogo, es nuevo él, a lo mejor él tiene otro punto de vista que te puede dar. Entonces, sí, fui con él, hice cita, fui con él, un excelente neurólogo, mucho más tacto, obviamente, para dar, obviamente, las noticias. Sí, al principio no me decía que tenía autismo, al principio también me decía que tenía nada más retraso de habla, que le íbamos a dar un poco de tiempo, que íbamos obviamente a tratarlo, a darle terapias, para ver qué tanto podía mejorar, y luego ya de ahí pues ver qué es lo que pasaba y qué es lo que podíamos hacer. Pues así quedó.
Pasaron como, yo creo, otro añito más. El neurólogo, pues íbamos con él constantemente para que lo viera y le hiciera las evaluaciones. Y pues resultó que el niño sí tenía autismo. Pero pues ya aquí, ya para ese momento, ya mi mente ya estaba trabajada, yo ya me había puesto a buscar en el internet, ya había visto a ver cómo le podíamos hacer para sacarlo adelante. Entonces, pues mi manera de pensar ahora ya no era de ver a un niño con a lo mejor un problema, una discapacidad, sino con un reto de ver cómo lo íbamos a hacer. Entonces, como iba pasando el tiempo, pues yo iba poniéndonos metas a todos mis niños. Bueno, mi hijo el mayor, a los 2 añitos lo enseñé a ir al baño. Osiris no iba a ser la excepción. Entonces a los 2 años yo le quité a Osiris el pamper, le puse calzoncito de tela y andaba atrás de él. Con mi hijo el mayor con 19 me tardé yo creo que como 3 veces decirle y él agarró la onda, mi hijo luego supo qué hacer. Con Osiris me tomó 6 meses. 6 meses de constante correrle, de Osiris no te escondas, ¿qué andas haciendo Osiris? De accidentes en la calle, de válgame un chorro de cosas. Pero lo logramos, gracias a Dios mi hijo va al baño, hoy en día se baña solo, alza su cama solo, se alista solito, entonces él es totalmente independiente, mi hijo. Conforme ha pasado el tiempo, él ha madurado muchísimo, he visto mucha mejoría en mi hijo. No puedo decir que es a consecuencia de alguna alimentación especial, no puedo decir tampoco que es a base de medicamentos. Mi hijo le quisieron medicar, otra neuróloga la quiso medicar a mi hijo. Perdí a la neuróloga porque le dije a la neuróloga que yo no le iba a medicar a mi hijo. Mi hijo parecía un zombie. Mi hijo no era mi hijo. Le dimos el medicamento y mi hijo se ponía sobreprotector con sus hermanos. No quería que ni sus hermanos se moviera. Se la mantenía llorando, se la mantenía mordiéndose sus labiecitos. Entonces dije, no, esto no es para mi hijo. Porque pues aparte del autismo, pues él tenía lo que se llama hiperactividad. Entonces lo querían controlar a como fuera y le dije a la neuróloga que no, y me dijo la neuróloga así, es, como se dice, straight out, me dijo ella, el día que quieras medicar al niño, vienes conmigo. Y dije, no señora, mi hijo no es un experimento, no es un animalito de laboratorio. Con mi hijo no le va a estar medicando si yo miro que no es mi hijo, no es saludable, no come, no sonríe, no nada. Así que no, eso no era para mi hijo. En cambio, lo que hice fue empezar a salir más con él, lo entretenía mucho, yo caía cansadísima, pero todo ese esfuerzo pues ha valido la pena, muchachas. Mi hijo es, como les digo, un niño, el autismo se identifica porque es solitario, porque se aleja a las personas. Mi hijo no, mi hijo es totalmente lo contrario. Mi hijo trata de hacerte plática, mi hijo trata de hacer amigos. Cuando estaba más chiquito aventaba a su hermano por enfrente para que su hermano hiciera los amigos. Ya cuando veía que su hermano ya se había mezclado ahí, llegaba él para jugar. Siempre ha sido demasiado inteligente y su discapacidad no lo ha hecho menos a él, para nada, absolutamente para nada. Nosotros logramos poco a poco con la marcha ir ayudándolo, entendiéndolo, conociéndolo. Nosotros no sabíamos lo que era el tema del autismo, ni siquiera sabíamos que existía. Pero cuando una vez la vida te manda con retos tan grandes, no te queda más que salirle adelante y ayudar a tus hijos. No te puedes quedar llorando y gritándole a Dios. No sé si ustedes crean en Dios, pero yo soy muy creyente. Y no te puedes quedar así gritándole a mi Padre Dios que, ¿por qué tú? O sea, ni modo, o sea, te tocó y te toca sacar adelante a esa persona, hacer lo mejor de esa persona. Una vez mi hermana me dijo a mí, los niños especiales, mis padres Dios se los manda a los papás especiales. Y sí es cierto, si te pones a pensar, si yo no fuera aferrada, si yo no fuera de las personas que me asegurara de sacar adelante a mi hijo, pues, y si fuera conformista, imagínense, no sé, ya no hubiera una persona con discapacidad, si no hubiéramos dos. Entonces,
A lo mejor y sí es cierto, a lo mejor y las personas que logremos sacar a nuestros hijos adelante aferrándonos a no hacerle caso a una discapacidad, pues son los que tenemos la gran bendición. Hoy en día mi hijo es muy independiente, como les digo, mis chicas. Lo que pasó este año pasado con esta enfermedad que salió, pues nos hizo a nosotros como familia juntarnos más, conocernos más, que la vida no fuera tan rápida. Mi hijo el mayor, pues todos jugamos béisbol, como ya les había comentado. Bueno, mi marido, mis otros dos hijos juegan béisbol. Osiris no jugaba, ni siquiera le gustaba, sino que mi hijo el mayor, pues con el fastidio de estar aquí en la casa, empezó a querer jugar béisbol aquí también. Entonces, mi hijo el menor es demasiado flojito. Entonces, él nunca quería seguirle la corriente y salir a cachar con él. Entonces, lo que hizo mi hijo el mayor es sacar a su otro hermano. Y él mismo le enseñó a cachar. Entonces, hoy en día Osiris es un fanático del béisbol. Él sabe cachar, le gusta batear, le gusta cachar, le gusta practicar, le gusta ser uno más del equipo. Y para mí eso no tiene precio porque, como les digo, los estereotipos del autismo es estar solo, alejarte, no ser nada sociable. Y mi hijo completamente ha rompido todos esos estereotipos. Gracias a Dios, gracias a lo mejor en lo que nosotros no lo hemos visto como alguna discapacidad, lo hemos logrado. Y a lo mejor nos falta muchísimo, muchísimo más porque él salga adelante, aprenda, pero no nos rendimos y día a día eso es lo que hacemos. Día a día nos levantamos viendo el reto que tenemos en el día para sacarlo adelante, para asegurarnos de que podamos salir con un día más. Y el simple hecho de que mi hijo puede correr, que puede hacer las cosas por sí solo, mover sus manos, tratar de hablar. Con eso, mis chicas, con eso tengo y me doy por bien servida y le doy gracias a mi Padre Dios y a la vida. Y no me queda más que seguirlo enseñando y enseñar a mis otros dos hijos. Y de igual manera, no discriminen a nadie en la escuela con discapacidad. Mis hijos son unos niños muy humanos. Porque desgraciadamente a nosotros nos tocó muchas veces que discriminaran a Osiris. Y me causó muchos peleos. Hasta pleitos me ha causado. En los equipos de béisbol me ha causado pleitos porque pues me lo han querido hacer de menos y el niño quiere ser parte de. Pero no importa porque mientras nosotros seamos unas buenas personas y veamos y mejoremos nuestra calidad de humanidad cada vez, Osiris le cambia la vida a todo el mundo. Cada quien lo que lo conoce le cambia la vida. El equipo de béisbol de mi hijo es más grande, todos, o sea, Osiris se la mantiene diciendo que él es más fuerte. Y todos en el equipo de béisbol de mi hijo el mayor, de la high school, todos empiezan, cada vez que alguien hace algo bueno, todos los papás empiezan más fuerte. Entonces es algo muy bonito que marca las vidas de todas las personas que mi hijo va conociendo. Y mis chicas, pues ese es el poquito que quisiera comentarles y compartirles de mi hijo. Espero si ustedes están pasando por una situación así, si tienen o si llegases a este canal buscando a lo mejor un aliento, te acabas de enterar que tu hijo tiene autismo, que tu hija tiene autismo. Quiero decirte que no te preocupes. En la vida, si tú te propones enseñarle, ellos aprenden. Ellos son bien inteligentes. Lo único que tienes que hacer es ser muy fuerte. Y tienes que ser la voz de tu hijo porque muchas veces mucha gente es muy desconsiderada y te lo va a querer hacer de menos. No te puedo decir de otra manera las cosas que son, porque así son. Y lo único que tienes que hacer es ayudarlos y ser su voz y ser su brazo. Estate ahí con ellos, ayúdalos. No lo dejes. Y va a salir adelante, no te preocupes. No te preocupes, somos muchos y conforme si te acabas de enterar que tienes una situación de este estilo, cuando empieces a involucrarte en ello te vas a dar cuenta de todas las personas que nacen. En el momento que yo estudiaba lo del autismo, en ese momento me di cuenta que una persona de cada 100 nace con autismo. No se sabe qué lo causa. Mi idea sigue siendo que, o mi conclusión pues sigue siendo que
A lo mejor mi hijo, por ser prematuro, su cerebro todavía estaba un poquito inmaduro y nosotros al ponerle una vacuna tan fuerte, pues a lo mejor eso le afectó. No sé, no está garantizado, no está comprobado. Esa es mi teoría. Obviamente vas a seguir buscando en el internet, te vas a dar cuenta de que muchas personas coincidimos con lo mismo. Si es tu caso y ya tienes ahí, no es problema, pero ya tienes esa situación, ármate de valor. Ármate de valor, saca a tu hijo adelante, tu hija, y sé contento, sé feliz, demuéstrale lo bendecido que eres por tener un hijo en este mundo. Los quiero mucho, mis chicas. Discúlpeme que se me salieron las de cocodrilo, como dicen por ahí. Es un tema un poquitito difícil para mí, no por el hecho de la situación de mi hijo, sino por lo vulnerabilidad, lo vulnerable pues que es esto. Este tema para nosotros ha sido algo muy difícil para mí en el sentido de la injusticia a veces, pero mientras tú seas la voz de ellos y tengan tu apoyo, nada les va a suceder, nada les va a pasar. Protégelos, quiérelos, ámalos. Y mis chicas, pues no tengo nada más que decirles. Muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Se los agradezco de todo corazón. Nos vemos en el siguiente videito. Hasta luego, besos, bye. Chiris, abre las cortinas, hijo. Eso es un reto. Las otras también, amor. Prende la luz, papi. No, apaga el abanico. Prende la luz. Así, apaga el abanico. El otro. Así. Ya ponte a verla. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony